Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes de devocional. Y quiero comentarles que en días pasados estuve escuchando nuevamente las conferencias de prensa y apareció este hombre, médico, Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Promoción de la Salud, y una reportera le hacía la siguiente pregunta: ¿qué recomendaciones tiene usted para esta época de lluvias? A lo que él respondía: bueno, pues que usen un paraguas. Y fue algo muy gracioso, fue algo chistoso en medio de toda esta crisis y me pareció muy interesante. Me dio mucha gracia y me recordó una de mis historias favoritas en la Biblia. Podría decir quizá que es mi historia favorita en la Biblia. Y esta historia es la que quiero compartirles el día de hoy. He titulado a nuestro tema La fe en tiempos del coronavirus. Quiero pedirles que busquen en Marcos 4, de los versículos 35 al 41. Y dices: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y bueno, me encanta esta porción de la Biblia. Y me encanta imaginarme en medio de esa tormenta. La Biblia dice que Jesús había estado predicando, había estado sanando, había estado haciendo milagros, y les pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado, que subieran en su barca. Y me encanta el cuadro, me encanta imaginarme el cuadro, y quiero pedirles que se lo imaginen en este momento. Imagínense una gran oscuridad, y la oscuridad representa un poco de incertidumbre, de miedo, de nerviosismo, de quizás soledad, ¿no? De no saber qué es lo que hay. Y estaba completamente oscuro, era de noche. Y empezó a soplar el viento, dice la Biblia, y empezó a picarse el mar. Y entonces imagínense, ¿no? Mar adentro, estar ahí en medio de esa tormenta, viendo nada más que océano, nada más que mar. Y empezaron a caer los truenos, y los truenos es algo sorprendente porque en medio de toda la oscuridad, cuando cae un trueno, entonces todo se alumbra por instantes, por segundos. Y después viene acompañado también antes del sonido. Entonces se escucha el estruendo del trueno y seguramente los discípulos estaban llenos de temor. Y las olas crecían y entonces la Biblia dice que empezaban a inundar la barca. Imagínense el escenario tan triste, tan gris, tan preocupante, tan desesperante en el que estaban los discípulos. Ahora recordemos que muchos de estos discípulos habían sido pescadores de profesión. Sabían exactamente cuáles podrían ser las consecuencias de estar en el mar justo en el momento de una tormenta. Seguramente días antes, meses antes, no lo sé, habían ido a algún funeral de un amigo pescador que lamentablemente había perdido la vida en una tormenta. Ellos lo sabían lo que podía ocasionar estar en medio de una tormenta. ¿Cómo estaríamos nosotros en medio de una tormenta? Cuando menos yo creo que estaría igual o peor que los discípulos. La verdad es que a mí el mar me da un miedo terrible. Y imaginarme dentro de una tormenta con las olas subiendo tremendamente y los rayos y la oscuridad y la lluvia que cae y pesa y pega y duele, debe ser terrible, ¿no? Seguramente el paragüitas que nos recomendaba el doctor Gatell sería insuficiente, no serviría de absolutamente nada. Pero me encanta este escenario de la tormenta en la Biblia. Me encanta porque ya hablamos de las tinieblas, ¿no? Pero también me gusta porque
realmente cuando imaginamos esta historia, nos imaginamos a los discípulos y a Jesús completamente solos, completamente aislados, ¿no? Pero la Biblia nos dice que no. En el versículo 36, la Biblia nos dice que había también con ellos otras barcas. ¿Qué otras barcas estaban ahí en el océano? Y me gusta pensar esto porque ¿cuáles son las barcas que te acompañan? ¿Cuáles son las barcas que acompañan tus tormentas? A veces dejamos que las barcas que acompañen nuestras tormentas sean otras tormentas. En nuestro momento actual podríamos decir que la tormenta es el coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son las barcas que te acompañan en medio de esta tormenta? Quizá las barcas que te acompañen sean los medios de comunicación, con todas estas noticias terribles que nos dan. Quizá quienes te acompañan sean las medidas de prevención. Quizá quienes te acompañan sean los vecinos que están haciendo compras de pánico. Quizá quienes te acompañan sean aquellas personas que están uniéndose para hacer rapiñas. ¿Qué barcas son las que te acompañan? No todas de estas son malas. Podríamos decir que no todas son malas barcas. Sin embargo, ¿cuáles son las barcas que necesitas que te acompañen en este momento? ¿Cuáles son las barcas que necesitan que estés alrededor tuyo en medio de la tormenta llamada pandemia? En el versículo 37 dice que se levantó las fuertes olas, los vientos, la tempestad, y nos habla de que Jesús estaba dormido y estaba llegando toda esta tormenta, y entonces ellos estaban ahí en la tormenta. Esas son nuestras circunstancias. Estamos viendo todo lo que pasa alrededor del mundo y nos damos cuenta que esa es nuestra tormenta. Sin embargo, también ubicamos perfectamente a Jesús, y Jesús está ubicado justo en su lugar, al frente de la barca. Hablar ante un público grande debe ser de las cosas más cansadas. Jesús, yo me imagino que estaba agotado de estar hablando, alzando la voz para que la gente lo escuchara. Jesús estaba agotado de hacer milagros. Jesús estaba realmente agotado y por eso estaba tan dormido. Pese a que el barco se movía, él estaba dormido. Él tenía paz y estaba en el lugar que le correspondía, al frente de la barca. Ahí estaba Jesús. Ahí podemos ubicar a Jesús en medio de las circunstancias, al frente de la barca, en un estado de paz, en una actitud de paz. Pero, ¿cuál es nuestra actitud en las tormentas? Ya vimos un poco la actitud de los discípulos, pero ¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos en medio de esta tormenta? Y la actitud que tenemos en medio de esta tormenta, lamentablemente, es como la de los discípulos, y quizá aún peor. La actitud que tomaron los discípulos en el versículo 38, que lo voy a volver a leer, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿No te das cuenta que estamos aquí padeciendo? ¿No te das cuenta que ya vino el agua y se metió a nuestra barca y está empezando a hundirnos? ¿No te das cuenta que caen truenos? ¿No te das cuenta que hay oscuridad? ¿No te das cuenta que la lluvia nos está pegando? La actitud de los discípulos fue una actitud de reclamo, de desesperación. Y así somos los humanos. En medio de estas tormentas, entonces volteamos con Dios y decimos: ¿dónde estás? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo? Mucha gente dice: pero es que si Dios existiera, ¿cómo permitiría que pasaran este tipo de cosas? Y esa es la actitud que tenemos como humanos, de reclamo a Dios, de decirle a Dios: es tu culpa, ¿no? ¿Por qué no haces nada si estás ahí? ¿No? ¿Por qué estás dormido? Eso es lo que pensamos de Dios, ¿no? Que Dios está dormido y que no tiene tiempo para voltearnos a ver. Esa es nuestra actitud como seres humanos. Pero la misericordia de Dios es aún más grande. La misericordia de Dios es tremenda y es fuerte. En el versículo 39, la Biblia dice
que Jesús se levanta. Jesús se levanta, y es bien importante porque la Biblia dice Jesús se levanta, no dice Jesús se despierta. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sí estaba descansando, estaba dormido, pero estaba atento. Dios siempre está atento a nosotros, siempre está cuidando de nosotros. Y entonces el Señor se levanta, ¿no? Se levanta y entonces manda a las aguas a calmarse. La Biblia dice exactamente: y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿No? Jesús solamente se levantó y habló, expresó, comunicó, emitió un mensaje y todo se calmó. Las palabras de Jesús fueron suficientes para calmar la tempestad. Nosotros como hombres ahora encontramos el justo reclamo de Dios. En el versículo 40 nos dice que Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están así? ¿No? Y les dice esto porque ellos habían visto un montón de obras, un montón de milagros que el Señor había hecho. Ellos habían estado con Jesús y pese a que vieron tantos milagros que el Señor había hecho, estando en la barca, se olvidaron de todo eso. Se olvidaron del poder que tenía Jesús. Se concentraron en su tormenta. Y entonces el Señor les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿No? ¿Qué pasa con ustedes? Y a veces así nos pasa, en este momento así nos pasa. Tenemos miedo. Vemos las noticias y nos da miedo. Vemos las circunstancias y nos da miedo. No queremos salir absolutamente nada. Tenemos mucho miedo. Ni siquiera es tanto en una situación de conciencia de decir, bueno, esta es la medida para prevenir, entonces me quedo en mi casa. Sino es el miedo, ¿no? El miedo de que algo pueda pasarme. Y yo veo a Jesús y Jesús nos dice: ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Y después Jesús les dice a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Y esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe podría estar en esas barcas que nos acompañan. Nuestra fe podría estar en el mar embravecido. Nuestra fe podría estar en la oscuridad, en los truenos, en la lluvia que nos golpea, en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Nuestra fe tiene que estar en la persona que va al frente de la barca, en Jesús. Ahí debe de estar nuestra fe, en Jesús. En Mateo 6:34, en este evangelio, Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no está dormido. El Señor no está ahí sin cuidado, desatendiéndonos, diciéndonos háganle como ustedes quieran. El Señor va justo siempre frente a la barca, cuidando de nosotros, atento a nosotros. El Señor está ahí, está atento. Y cuando llegue el momento, el Señor se levantará y dirá: pandemia, calma. Y se cesará y todo va a calmarse y habrá gran bonanza en México y habrá gran bonanza en el mundo. Cuando el Señor hable. Pero ¿qué pasa si nosotros no dejamos que el Señor hable? ¿Qué pasa si no dejamos que el Señor emita su mensaje? ¿Qué pasa si nosotros nos concentramos solamente en las otras barcas y no dejamos que Jesús sea quien se levante y hable? ¿Quién es Dios? Cuando todo esto pasó, los discípulos no tuvieron más que tener temor de Dios y decir: ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen.
¿Quién es Dios? Dios es el único capaz de calmar nuestra tempestad. Sea cual sea la tempestad que tú vivas, la tormenta que tú vivas. General, podremos decir nuevamente que nuestra tormenta en este momento es una pandemia. Particularmente quizá estés pasando por otro tipo de tormentas. La necesidad, la enfermedad, el desabasto, la economía, el trabajo, la escuela. No sabemos. Sin embargo, Jesús es el Señor que puede calmar todas las tormentas. Cualquier sea que tu tormenta estés pasando. En Salmos 93, en los siguientes versículos dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos a Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tenemos un Dios que es más poderoso, un Dios que es más poderoso que todo lo que hemos visto. Y tenemos un Dios sobre todo que afirma el mundo, que es capaz de calmar la tempestad con su sola voz y que nos dice que afirmará el mundo y que el mundo no se moverá. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que le hablemos, que le demostremos dónde está nuestra fe, que esas barcas de inseguridad y de incertidumbre se conviertan en barcas de Biblia, en barcas de oración, en barcas de comunión, en barcas de bondad, en barcas de proximidad, en barcas de bendición. Dios quiere que nuestras barcas se conviertan para que Él pueda levantarse y cesar la tormenta, pero sobre todo decirnos, qué bueno que tuvieron fe, y no preguntarnos, ¿dónde está vuestra fe? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Te esperamos el día de mañana a las 6:30 en nuestro miércoles de oración. Recordemos que esta es nuestra Semana Santa en nuestras casas y es tiempo de proclamar y de glorificar el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga.